Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Buenos días también, porque veo que hay muchísima gente, tanto de España como de fuera. Antes que nada, quería agradecer a IEBS, a Pascual, a Claudia, toda la organización, por haberme invitado a dar esta charla, en la que vamos a hablar, pues bueno, de teletrabajo, como bien decía Pascual, seguridad, riesgos, medidas también que vamos a tomar. Van a ser 20 minutos, o sea, esperemos que os sea de interés y que nadie se nos pueda dormir por el camino, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos allá. Para aquellos que no me conozcan, ¿vale? Habrá muchos, seguramente. Yo actualmente soy CISO en WeFox, una startup del sector asegurador, lo que comúnmente se conoce como Insurtech. Alrededor más o menos de unos 15 años, un poquito más, en el mundo de la ciberseguridad. Durante este tiempo he estado involucrado en verticales muy variopintas. En gobierno, en retail, moda, organización de ferias y congresos, banca principalmente, ¿de acuerdo? Lo bueno de la ciberseguridad es que es completamente transversal, es agnóstica al modelo de negocio que tengamos y es muy entretenida. Raro es que alguien en este mundillo se nos aburra, ¿de acuerdo? Y quien tenga inquietud un poquito en conocer un poco más sobre mí, pues también os dejo aquí mi perfil de LinkedIn. Y nada, sin más dilación, vamos a entrar en materia en el tema de hoy. Seguridad en la transformación del empleado y el teletrabajo. Un título bastante largo, pero bueno, ¿alguien sabe realmente qué ha pasado? Hace 5 años el teletrabajo era una cosa muy residual, muy anecdótica. ¿Cuánta gente realmente teletrabajaba? Entonces, un poquito la primera pregunta que yo me haría es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De acuerdo? ¿Quiénes consideráis vosotros que serían o que han sido, bajo vuestra perspectiva, los aceleradores máximos para promocionar el teletrabajo en tiempo récord y de una manera jamás vista, transversal y jamás vista hasta la actualidad? ¿Podría ser la directora ejecutiva? ¿Podrían ser los directores financieros, las directoras de sistemas de información o el director tecnológico, quizá? No sé. No sé si alguien en el chat quiere mojarse antes de pasar a la siguiente slide. Pero bueno, mientras tanto, en cualquier caso, podemos continuar. Si alguien ha dicho alguno de estos, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero lo que está claro es que, señores, ninguno de estos, primordialmente, ha sido la máxima palanca, el máximo promotor, impulsor de este nuevo paradigma. Lamentablemente, a pesar de todas las desgracias que nos ha dejado en el camino, hay que reconocer que este personaje de aquí ha hecho mucho por el teletrabajo y que no sería nada sin él. Entonces, ni que sea por esto, daré las gracias. ¿Cuál es la realidad al final? Pues que el teletrabajo ha venido aquí para quedarse, que de aquí no lo mueve nadie. Y quien opine lo contrario y quiera ir a contracorriente, anclado en el pasado, en otros tiempos, yo creo que le tendrá bastante mal en el mundo laboral, en el mercado laboral actual. Ya sea Tesla, ya sea Apple, cada vez que una compañía implanta el retorno a la oficina, hay 4 competidores al acecho que se están frotando las manos y empiezan a contratar a todos aquellos que se van. Con lo cual, eso es una realidad, ¿de acuerdo? A nadie se le escapan también las ventajas del trabajo remoto. Tenemos una mayor conciliación familiar, disponemos de más libertad para organizarnos, somos dueños de nuestro tiempo, lo gestionamos a nuestra manera, ahorramos en combustible, comidas fuera de casa, riesgos de accidentes durante los traslados, reducción de contaminación. La verdad es que todo es perfecto, aparentemente todo es perfecto. No obstante, hay inconvenientes también, no todo es perfecto. El teletrabajo al final implica riesgos también, tanto de seguridad como de no seguridad. No obstante, aquí vamos a centrarnos en los primeros, principalmente, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los principales riesgos? Pues básicamente son o la pérdida o la disrupción de todo o alguno de estos elementos. Confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. ¿Y eso al final cómo se materializa? En los resultados que todos conocemos. Fugas de información, ransomwares, denegaciones de servicio, ciberfraude, extorsión, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los principales catalizadores del riesgo con los que tenemos que lidiar en el día a día? Pues, por ejemplo, el uso de equipos no corporativos. Cuando el teletrabajo estuvo en su máximo apogeo, hubieron muchas compañías que no pudieron dar salida a esa necesidad. O bien ya sea por falta de recursos, o bien ya sea porque su modelo de negocio no contemplaba el trabajo remoto en la ecuación. ¿Cuántas imágenes habíamos visto de gente que iba cargando sus ordenadores, las torres y sus grandes pantallas para llevárselas a casa y continuar trabajando desde allí? En cualquier caso, muchos tuvieron que tirar de equipos domésticos, personales. Y eso al final implica muchas cosas. Y todas malas, lamentablemente, ¿de acuerdo? Tenemos equipos que no están cifrados. Tenemos equipos que no tienen los últimos parches de seguridad. Tenemos equipos con privilegios elevados de administrador local. Tenemos equipos que no tienen
un anti-malware de última generación actualizado en el mejor de los casos. En el peor, simplemente no tienen anti-malware. Esto en cuanto a los equipos, ¿de acuerdo? Los empleados al final, en el mejor de los casos, se están conectando desde sus casas. En el peor de los casos, se están conectando desde redes públicas, Starbucks, cibercafés, aeropuertos, etcétera, etcétera. En muchos de estos escenarios, ya sean domésticos o ya sean públicos, al final las conexiones Wi-Fi o están abiertas de par en par o disponen de cifrados ciertamente débiles. Puede haber casos también que tengamos redes que se hagan pasar por otras redes, que estén falseadas. Y entonces, en cuanto uno se conecta a ellas, automáticamente todo el tráfico queda comprometido y queda en manos de los criminales. O además, sencillamente, nuestro enrutador quizá tiene alguna vulnerabilidad y también puede ser comprometible. Entonces, esto, vamos de los endpoints a las conexiones y después vamos al destino final. Cuando los empleados se conectan a la empresa, lo hacen para acceder a unos recursos. Y esos recursos tienen que estar disponibles. Otra cosa es cómo están disponibles. Puede pasar o que las conexiones a los recursos se establezcan con canales no cifrados, que no haya un sistema de autenticación fuerte para acceder, por ejemplo, contraseñas robustas, multifactor, etcétera, que no estén restringidos por túneles VPN, por listas blancas, por controles de acceso. ¿Cuántos servidores con servicios de conexión remota diríais que actualmente están expuestos en Internet sin ningún tipo de control? Los datos dicen que en 2020, más o menos, había alrededor de unos 4,5 millones. 4,5 millones. 1.300.000, 1.400.000 aproximadamente solo en Estados Unidos. Yo creo que es una cifra que da para pensar. Y además tampoco podemos olvidar la parte de seguridad física. ¿De acuerdo? No olvidemos los riesgos de la privacidad en lo que refiere a seguridad física. Si mantenemos reuniones telefónicas, tratando temas estratégicos, cerca de personas que no conocemos, si no utilizamos filtros de privacidad en nuestras pantallas de ordenador y estamos trabajando en el último proyecto estratégico cerca de personas tampoco que no conocemos, si sencillamente dejamos el ordenador sin bloquear y nos vamos a pedir la última caipiriña en el bar de la piscina. Todo esto, al final, hay que tenerlo muy en consideración. ¿De acuerdo? El modelo tradicional. En el modelo tradicional, esta es nuestra compañía. Tenemos un perímetro bien definido. Tenemos un perímetro fortificado, protegido, con controles de acceso robustos. Todo lo de dentro es bueno. Todo lo de fuera es malo. En lo de dentro confiamos al 100%. En lo de fuera no confiamos en nada. ¿Cuál es el principal problema de este modelo? Es que una vez entras, los controles suelen ser más laxos. No tenemos protección en las comunicaciones internas. No tenemos datos cifrados, etc. Entonces, ¿por qué? Pues porque confiamos que nadie que no queramos va a poder entrar. Pero cuando alguien entre, ahí tiene campo abonado para acceder a todo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces con el nuevo modelo, con el teletrabajo? Pues que con este nuevo modelo nos encontramos con esto. Ya no tenemos un perímetro único y definido que podamos proteger. El perímetro se desvanece. Perdemos visibilidad, perdemos control sobre quién y desde dónde se está conectando a nuestra organización. Deberemos tener tantos perímetros al final como empleados tenga la compañía. Y eso evidentemente requiere un mayor nivel de protección. Cada empleado al final debe contar con sus propias medidas como si ellos fueran la propia empresa en sí. Y esto implica muchas cosas y mucho esfuerzo. Implica fortificación de dispositivos, antivirus de nueva generación, agentes de escaneo de vulnerabilidades, cifrados, pero no solo tecnologías, sino además procesos también definidos, políticas de acceso, etcétera, etcétera. Entonces decís, vale, muy bien, todo esto está perfecto, pero al final yo, como empresario, ¿por dónde puedo empezar? Pues básicamente, lo más fácil es empezar por el governance. Debemos disponer de una política organizativa donde definamos las reglas y las normas a cumplir en relación al uso de estos recursos remotos y además sus métodos de acceso. Esta política, ¿qué debería contemplar? Básicamente 3 principales puntos: el quién, el qué y el cómo. El quién al final es una relación y control de las personas que podrán trabajar en remoto, según las circunstancias. Puede ser toda la compañía o a lo mejor escogemos un grupo específico de trabajadores. El segundo sería el qué. ¿A qué aplicaciones y recursos esas personas deben acceder para realizar sus tareas? Y después el tercero ya es el cómo, que es el más grande. Es una relación de todos aquellos mecanismos de acceso, ya sean contraseñas, ya sea doble factor, si vamos a utilizar túneles VPN, si vamos a utilizar entornos virtualizados, si vamos a utilizar aplicaciones de escritorio remoto, soluciones en la nube, CASB, SASE, SaaS.
cómo deberán estar configurados los dispositivos, si serán corporativos, si podrán ser bring your own device, cómo serán las conexiones desde las que se conectan. Y formación, además, mucha formación. Tengamos en cuenta, hay que concienciar a los empleados sobre los principales riesgos derivados de la manera de trabajar, del teletrabajo, y cómo mitigar estos riesgos. Porque al final los humanos, ya lo sabemos, somos y seremos siempre el eslabón más débil. ¿De acuerdo? Y ahora, además de eso, también tenemos que jugar con otras reglas. Ya no podemos confiar ciegamente en la inviolabilidad de nuestro perímetro, básicamente porque ya no tenemos perímetro. Debemos considerar el modelo de compromiso asumido, no prepararnos por si nos pasa alguna cosa, sino prepararnos cuando nos pase, porque al final nos va a pasar. Hay que asumir ese compromiso en nuestro castillo y estar preparados para ello. Y asumir ese compromiso al final implica actuar como si el atacante ya lo tuviéramos dentro de casa. Y ahora esto se le llama confianza cero, el Zero Trust, ¿de acuerdo? Y debemos ir hacia esa dirección. ¿Qué asume el Zero Trust? El Zero Trust al final lo que está asumiendo es lo que decíamos. Asume que los actores no confiables existen tanto fuera, pero también dentro de nuestra organización. O sea que al final la confianza hay que eliminarla por completo de la ecuación. El Zero Trust al final lo que necesita es servicios potentes de identidad para poder garantizar el acceso de cada uno de los usuarios a las aplicaciones y a la infraestructura de la compañía. En el viejo enfoque, antes siempre confiábamos, pero verificábamos. Pero ahora con esto no tenemos suficiente. Ahora no solo no debemos confiar, sino que además siempre tenemos que verificar. Y para poder implementar esto, al final, las compañías deben centrarse en 4 pilares fundamentales. Verificar el usuario, verificar el dispositivo, limitar los accesos y privilegios y aprender y adaptar. En la primera parte, en verificar el usuario, la forma tradicional de verificarlo, ya lo sabemos, es mediante usuario y contraseña, no hay más. Todos sabemos, evidentemente, que esto a día de hoy esto no es suficiente, ¿de acuerdo? Tenemos que ir un poco más allá. Hay que buscar métodos de identidad adicionales, como la autenticación multifactor. Combinamos algo que sabemos, que es la contraseña, con algo que tenemos, que sería un token, un dispositivo, o con algo que somos, simplemente, nuestra biometría, ¿de acuerdo? Y la verificación del usuario no debe quedarse allí. La verificación también hay que ir hacia el dispositivo. Tenemos que verificar ese dispositivo. Yo cuando tengo amigos o familiares que vienen a casa y me piden la wifi, yo no se la doy y se me quejan, ¿no? Y me dicen, ¿qué pasa? ¿Es que no confías en mí? Y yo les digo, no, si en ti sí que confío. En quien no confío es en tu dispositivo. Al final, la verificación del dispositivo implica que el usuario verificado debe tener ese dispositivo registrado. Entonces, si el usuario solicita acceso desde un dispositivo registrado que usa cada día, pues tendrá cierto nivel de confianza. Pero si intentan acceder a los servicios desde un ordenador en un cibercafé que nunca se ha utilizado antes, ahí la confianza ya la tenemos un poco rota. Y además la verificación del dispositivo también implica asegurarse otras cosas. Implica asegurarse de que solo permitimos el acceso a los dispositivos que cumplan ciertos requisitos de seguridad. Si están enrolados, si las configuraciones cumplen con las políticas de seguridad de la compañía, si están cifrados, si tienen los últimos parches, si están protegidos con anti-malware, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera pata ya sería limitar los accesos y los privilegios. Al final, los privilegios de los usuarios hay que tratarlos como con la nitroglicerina, con mucho cuidado. Los criminales, al final, normalmente van a centrarse en las cuentas con mayores privilegios de la compañía para tomar el control de las mismas. Entonces, aquí tenemos que basarnos en 2 criterios fundamentales. El need to know, la necesidad de saber, y el least privilege, el privilegio mínimo. El primero, la necesidad de saber, lo que hace es limitar el movimiento lateral dentro de los recursos de la empresa y restringimos al usuario solo accediendo a lo que requiera para hacer sus tareas. ¿Que hace falta que ese developer tenga acceso de lectura a todos los datos sensibles de ese servidor? Pues quizás no. El segundo criterio, el del privilegio mínimo, lo que proporciona es el privilegio necesario para que el usuario haga sus tareas. Ni más, pero tampoco ni menos. ¿Hace falta que ese developer que decíamos tenga acceso de escritura en una base de datos en concreto? ¿O simplemente con acceso de lectura tiene suficiente? Bueno, pues a lo mejor planteémoslo. Y al final, la parte de aprendizaje y de adaptación. Al final, la información del usuario, el dispositivo, las aplicaciones, el servidor, así como todas las actividades relacionadas, las podemos ir recopilando en un conjunto de datos y vamos alimentando un aprendizaje automático. Y de esta manera podemos reconocer patrones o comportamientos fuera de lo común,
usuarios que acceden desde ubicaciones inusuales o a horas intempestivas, equipos que no están reconocidos, y lanzamos retos para justamente validar que esas desviaciones que estamos viendo pues o estén bajo control o al menos sean legítimas. Y al final, las conclusiones que podríamos sacar serían muchas en este nuevo paradigma del teletrabajo. Daría para muchas horas. Aquí vamos a detallar más o menos las que consideramos más relevantes. Primero, que el teletrabajo ha venido para quedarse. Asumámoslo y convivamos con ello. Después, como todo en la vida, el teletrabajo también tiene riesgos. Entonces, nuestras mejores armas van a ser identificarlos y gestionarlos. Y ahora tenemos el Zero Trust, pero al final la ciberseguridad siempre se ha basado en la desconfianza. Es un hecho. Entonces, no confíen y sospechen por defecto. Y al final, con el teletrabajo, nuestros empleados son más vulnerables desde un punto de vista de seguridad y tienen que estar preparados para afrontar los riesgos que este nuevo modelo genera. Si queremos que sean nuestros principales baluartes, tienen que estar bien formados y tienen que estar bien concienciados. Y así vamos a hacer al menos que el eslabón que es más débil no lo sea tanto. Y hasta aquí, no sé ni si han pasado 20 minutos, pero al menos quiero agradecerlos a todos. Y si tienen alguna pregunta o duda, por favor, todo vuestro. Fantástico, Oriol. Oye, pues muy bien, muy claro y además incluso por debajo del tiempo que teníamos estipulado. Nada, perfecto. Pues mira, sí que salía alguna que otra pregunta por el chat y alguna que otra que yo también tengo por aquí anotada. Es decir, decíamos, oye, pues el teletrabajo va a confirmar todos estos riesgos que tenemos y que tú acabas de expresar también, pero si una mediana empresa que va a empezar en serio con el teletrabajo, que ya empezó con el coronavirus y va a empezar a tomar medidas de ciberseguridad, como tú decías, ya no hay perímetro. ¿Por dónde tiene que empezar entonces? Si tuviéramos que darle dos recomendaciones a una empresa que tiene que empezar a tomar medidas de seguridad para sus teletrabajadores, ¿cuáles son de esas dos? Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que y como decíamos antes, las compañías que más fácil lo han tenido han sido aquellas que han sido más cloud native, ¿de acuerdo? O sea, las que realmente tenían poco legacy en sus sistemas, pues lo han tenido facilísimo, porque al final sí que esta falta de perímetro es acceder desde cualquier lugar. Otra cosa es que securices eso de una manera pertinente, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que al menos las que tenían un poco más tecnología, digamos, old school, pues han tenido que tirar, pues bueno, de tunelizaciones, VPNs, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si vas a iniciar una empresa, digamos que vamos a adoptar un modelo que sea más nativo, cloud, ¿vale? Intentemos huir en la medida de lo posible de soluciones más on-premise, ¿vale? Claro, y lo has dicho bien, desde un enfoque tecnológico y desde un enfoque humano, estas empresas que están haciendo ahora cada vez más teletrabajo, ¿están dando algún tipo de formación en seguridad a estos empleados como requisito mínimo para poder teletrabajar o esto todavía no está instaurado? A ver, a nivel de compliance, la formación siempre debe estar. Desde un punto de vista de seguridad, tienes que tener tus píldoras formativas, tu formación anual que tienes que cumplir con el check, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final falta ese punto de más a más, porque quizá a lo mejor muchas acciones que tú llevas en el día a día cuando estás en la oficina, bueno, pues no las tienes en consideración porque ya mucha parte ya te están protegiendo a ti. Tú no te das cuenta, tú no tienes tanta responsabilidad en la protección. Cuando estás fuera, tú eres el máximo exponente, tú eres el máximo responsable. Ahí no hay nada que te proteja nada más que tú mismo. Entonces, ahí sí que el nivel de concienciación debe ser un poquito más elevado. Yo creo que falta ese punto. Yo creo que todavía estamos en el umbral de la formación estándar, porque toca, y hay que ir un paso más allá un poco para concienciar realmente de que, señores, ahora estáis solos ante el peligro. Ojo peligro, ojo cuidado. Claro, porque fíjate, los expertos de ciberseguridad siempre habéis dicho que uno de los eslabones más débiles dentro de la ciberseguridad de una compañía es el eslabón humano, somos las personas. Al final abres ese correo electrónico que no toca, pinchas en ese enlace que no debes, pero claro, cuando estamos hablando de teletrabajo, donde el 30-35% de nuestros empleados vienen 3 días a la oficina, eso aumenta y exponencia todavía las posibilidades que tengamos ahí un agujero de seguridad. Exacto. Entonces es poner perímetros donde no los hay realmente, porque al final si tú tienes una solución cloud y desde cualquier sitio puedes entrar en tu Google account, al menos buscar sistemas como Casby o como SASE, que son sistemas que también hacen de paraguas y al final crean ese perímetro donde no lo hay, ¿vale? Y así puedes mantener un poquito más la securización. Y al final es que es concienciación, es que no tiene más. Claro. O sea,
es que es lo que nos queda, porque ya puedes meter todas las herramientas tecnológicas posibles de último nivel. Al final, si el usuario le da el clic donde no debe, da igual. Ya tienes ahí el agujero. De hecho, has hablado de políticas de teletrabajo y seguridad. ¿Consideras por tu experiencia de trabajo con otras empresas que estas políticas es simplemente una cultura general que ronda por encima de la empresa? ¿O en el mejor de los casos, y quizás así debería ser, estas políticas de seguridad para las personas deberían estar escritas y debería ser un documento accesible por todos ellos? ¿Te has encontrado casos donde esto está escrito, donde está procedimentado, donde está avisado, que forma parte incluso de ese onboarding del empleado que entra a una compañía a teletrabajar? ¿Esto lo has visto así o también nos queda ese pasito por dar, Oriol? A ver, yo lo que he visto siempre y donde me intento focalizar siempre cuando entro en una compañía nueva es buscar los basics, ¿de acuerdo? Y al final, una política de seguridad tiene que ser un basic. No tiene que ser los 10 mandamientos inscritos en piedra, ¿de acuerdo? Ya. Al final, tenemos que tener un repositorio documental donde podernos referenciar, porque al final, todas y cada una de las acciones que tomamos, si no están previamente acordadas, ya no inscritas, sino acordadas, yo puedo decir A, pero al final mi jefe puede decir B y su jefe puede decir C. Si de alguna manera no acordamos entre todos, oye, esto es nuestra propuesta, subamos la dirección, hagamos reunión, aprobémosla y luego démosla a conocer al público, ¿vale? Pues yo creo que es el mejor camino. Otra cosa es que, bueno, empresas como Netflix, por ejemplo, huyen de este sistema. O sea, Netflix ya han reconocido que ellos ni tienen política de viajes, ni tienen política de según qué. O sea, bueno, es una manera de trabajar. Desde mi punto de vista, yo considero que al menos no para ir con el papel en la cara a la gente, pero al menos tener este recurso, ¿vale? Al que poder consultar y es, bueno, es un acuerdo al final al que hemos llegado todos para poder ir hacia el buen camino. Fantástico, pues mira, te lanzo la última pregunta que salía también por aquí, por los compañeros del chat, y decía, ¿a qué se refieren con seguridad física en sitios públicos? ¿A cámaras de vigilancia, apps móviles, escucha de conversaciones? Al final, la seguridad física es todo aquello que no es lógica, ¿de acuerdo? Lógica en el sentido digital. O sea, que al final yo puedo tener protegido mis sistemas en la empresa, puedo tener mis firewalls, etcétera. Pero si al final dejo la puerta abierta, vendrá el típico listo, entrará, cogerá 3 portátiles, se va a ir y la tenemos liada. Entonces ahí es donde tenemos el tema de la seguridad física. En cuanto a escuchas, no se trata de que tengamos unos espías cerca, pero al menos tenemos que ser precavidos porque si estamos tratando con información sensible o a lo mejor comentando algún tema muy concreto, no sabemos quién tenemos al lado. Entonces sí que es recomendable tomar ciertas precauciones y buscar la discreción a la hora de entablar esas conversaciones. Si estás en casa, evidentemente no hay problema, pero si te encuentras en la calle, digamos que la precaución debe aumentar. Sí, fíjate, son cosas, son detalles, pero a veces te ocurre que a lo mejor estás haciendo un meet vía online con proveedores o con tal, y ves que algunos proveedores tienen algún tipo de documento oficial encima de su mesa y lo estás viendo tú a través de la webcam. Son detalles que no tienen más importancia porque al final estás en confianza, pero son detalles que en el mundo online y en el teletrabajo son más importantes todavía si cabe, porque no solemos prestar atención a esto dentro de nuestro puesto de trabajo en la oficina, pero cuando estamos teletrabajando y cuando estamos hablando con otros vía webcam, pues a lo mejor hay departamentos u otras empresas, otros stakeholders que no deberían de ver ciertos elementos que tenemos encima del escritorio. Oriol, un placer haber estado contigo hoy aquí, que nos hayas abierto tu experiencia, de verdad, muchísimas gracias. Perfecto, gracias a vosotros.